Hola, buenas tardes y bienvenidos al Instituto Cervantes de Rabat. Continuamos con la segunda sesión de un ciclo en tiempos de COVID-19, con el que intentamos explorar, de la mano de eminentes especialistas de España, de Marruecos y de México, cuáles son las consecuencias sanitarias, la dimensión económica e histórica de la pandemia, así como las consecuencias que está teniendo en los campos de la salud mental, de las personas y en la educación y la cultura. Comenzamos la semana pasada con el eminente virólogo Luis Enjuanes. Quienes se perdieron su charla, su conferencia magistral, pueden recuperarla en el canal de YouTube del Instituto Cervantes, donde ya está subida. Y a partir del 10 de noviembre continuaremos con el filósofo José Antonio Marina, con el psiquiatra marroquí Mehdi Páez, con la historiadora mexicana Ana María Carrillo, y cerraremos con otro filósofa en este caso, la profesora Marina Garcés. Pero hoy tenemos el privilegio de que esté con nosotros otro eminente profesional, en este caso economista, Miguel Sebastián, para hablar, entre otras muchas cosas, del dilema salud o economía, ese dilema que parece que preside el gran debate tanto político como social que tenemos en estos momentos en todos los países del mundo, o para ver la forma de afrontar los costes económicos de la pandemia. Buenas tardes desde Rabat, Miguel. Muy buenas tardes, José María. Miguel Sebastián tiene un largo currículum, se lo resumo. Es doctor en Economía por las universidades de Minnesota y Complutense de Madrid, y en la actualidad es profesor de esta última universidad, la Complutense. Ha publicado varios libros, entre ellos los recientes La falsa bonanza y Políticas industriales en España, así como numerosos artículos en revistas especializadas y en medios de comunicación. Entre otros muchos destinos y actividades, Miguel Sebastián fue director del Servicio de Estudios del Banco Bilbao Vizcaya y del BBVA. En 2004 fue nombrado director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, y en 2008 ministro de Industria, Turismo y Comercio, cargo que desempeñó durante 3 años, hasta 2011. Bueno, pues aquí está nuestro invitado de hoy. Una vez que termine su charla, si quieren hacer preguntas, nos las pueden dirigir por medio del chat de esta plataforma de Zoom, y al final nuestra compañera Miriam Bennis hará una selección de ellas para planteárselas al profesor Miguel Sebastián. Este acto que celebramos en el todavía, como la semana pasada, vacío Salón de Actos del Instituto Cervantes de Rabat desde hace 8 meses, lo emiten también el resto de institutos Cervantes en el Magreb, los de Casablanca, Fez, Marrakech, Tánger, Tetuán, Argel, Orán y Túnez. Y yo creo que ya podemos comenzar. Miguel, tú empezaste prácticamente desde el principio a trabajar sobre la pandemia, y me temo que tu historia familiar influyó en ello, ¿verdad? Sí, así es. A mí siempre me han interesado las pandemias, primero porque además de un fenómeno sanitario son un fenómeno estadístico, que es muy interesante porque una pandemia estadísticamente tiene vida propia, ¿no? Nace, crece o no, crece exponencialmente, luego se va frenando, luego a veces vuelve a rebrotar. Es un fenómeno también estadístico y, por supuesto, es un fenómeno económico, como hemos visto, porque las pandemias, como la que estamos viviendo ahora, pues tienen implicaciones económicas. Pero luego, a nivel personal, es que, claro, mi abuelo, yo vengo de una familia muy numerosa, tanto la mía, la de mis padres, como la de ellos, ¿no? La de mis abuelos, ¿no? Entonces, claro, mi padre era el pequeño de una familia numerosa y yo soy de los pequeños de otra familia numerosa. Entonces, mi abuelo, el padre de mi padre, murió de la gripe del 18, ¿no? Y siempre que le preguntábamos, oye, ¿cómo es que nosotros no tenemos abuelos? Y dice, bueno, no te quejes que yo no tuve padre, ¿no? Mi padre murió cuando yo tenía 6 años y estuve en un colegio de huérfanos del ejército porque mi abuelo era militar. Y bueno, ¿y de qué murió? ¿De la guerra? ¿De la guerra? ¿Un militar en la guerra? No, no, murió de la gripe del 18. Entonces nos chirriaba eso de que uno se pudiera
morir de una gripe, ¿no? Pero luego, claro, cuando vimos los datos, cuando yo ya estuve estudiando los datos, pues vi que la gripe del 18 había tenido incluso una mortalidad mayor que la guerra civil española, cosa que la gente no sabe, ¿no? Y a partir de entonces, pues siempre me han interesado las pandemias. Luego tuvimos también la desgracia de que mi madre murió de SIDA en el año 87, al principio de una transfusión, que fue un error que le hicieran esa transfusión porque no era necesario acudir a un banco de sangre porque tenía 10 hijos mi madre, pero bueno, el médico decidió darle transfusión de un banco de sangre para una chorrada porque no tenía ningún problema serio, pero necesitaba transfusión y murió. En el año 87 murió de SIDA, entonces todas las pandemias siempre me han llamado mucho la atención, ¿no? Pues hubo un amigo que vive en China, que vino en Navidades y me dijo, bueno, ¿cuándo te vuelves? Y dice, pues no lo sé porque algo está pasando en China, ¿no? Entonces empecé a mirarlo y sí, sí, ya desde enero lo estoy siguiendo prácticamente todos los días, ¿no? A veces yo creo que ya es casi enloquecido este seguimiento, ¿no? Y es agotador, sí, porque está todo el verano también, ¿eh? Muy bien, pues cuando quieras te escuchamos para ver Muy bien. estas influencias de la economía en el Sí. virus o al revés. Claro, yo voy a intentar, claro, voy a intentar ser breve, ¿eh? Lo que pasa es que esto, como veréis, no es fácil lo de ser breve. He preparado una presentación que no sé si va a ser... Bien, en esta presentación lo que voy a hacer es, voy a hablar un poquitín de la pandemia, porque creo que es importante, por la forma en que yo veo la pandemia. Voy a referirme a las crisis de 2008, 2013, ahí me falta un 1. Fíjate que alguien dirá, oye, que has puesto las en vez de la. No, no, es las crisis de 2008, 2013, porque hubo dos, esto es muy importante, luego me referiré a ello. Voy a relacionar esta pandemia con la crisis económica que tenemos ahora. Voy a hablar de la posible recuperación económica o la recuperación económica que de alguna forma ya estamos teniendo y también quiero hacer algunas reflexiones sobre qué implicaciones puede tener esto a largo plazo. Es decir, ¿vamos a volver donde estábamos cuando acabe la pandemia o vamos a ir a un mundo relativamente distinto, ¿no? Todo esto es, yo creo que a medida que vamos avanzando hacia abajo en los puntos, se va haciendo más debatible, menos claro y evidentemente con todo sujeto a muchísimas incertidumbres, ¿no? Bueno, la pandemia creo que ya es obvio para todos que la pandemia, este coronavirus COVID-19 nace en China, no nace artificialmente, sino de forma natural, y salta primero a los países, bueno, primero en China, que es el primer país golpeado, y salta a los países asiáticos, vecinos de China, y luego salta a Europa, ¿no? Y para mi sorpresa, porque yo ya en febrero decía que esto iba a saltar a Europa en algún momento, yo creía que iba a venir por Alemania, porque es el país que tiene más relaciones con China. La sorpresa es que entró por Italia. ¿Por qué entra por Italia? Esto también se ha analizado, ¿no? La clave es que en Wuhan, que es una población, hombre, grande para los estándares europeos, ¿no? De 11 millones de personas, pero no es grande para los estándares chinos, tiene mucha relación con Italia por la industria del calzado y la industria textil. Y de hecho, Wuhan tenía vuelos directos a Milán, cosa que no había para otras capitales europeas. Esto hizo que el virus entrara como chorro, está claro que el virus ha viajado en avión, en Milán. Y luego como salta de Milán o de Italia a España, pues ya está, ya es menos claro, pero bueno, lo cierto es que en enero vinieron 220.000 turistas italianos a España en enero y en febrero vinieron 250.000. O sea que la probabilidad de meter el virus en España era altísima y a pesar de ello pues se negó, disculpar, se negó la existencia, digamos, de riesgo de esta pandemia. Bueno, entonces a partir de ahí yo creo que, aunque seguramente en Juanes lo habrá explicado, yo soy fan de en Juanes, dicho sea de paso, lo habrá explicado mucho mejor que yo, hay tres formas de abordar una pandemia, ¿no? Vamos a poner los modelos extremos y luego otro intermedio, ¿no? Un modelo extremo es el que podríamos llamar el modelo chino. El modelo chino no es el modelo de confinamiento de todo el mundo, como cree la gente, no, no. El modelo chino es confinar. El modelo chino es ir a por el virus y acabar con él, o tenerlo absolutamente acorralado, permanentemente acorralado, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Bueno, es confinando a la gente que esté infectada.
La gente que esté infectada, esto es muy importante, no se trata de confinar a todo el mundo, confinar a la población, sino a la gente que esté infectada, ¿no? Claro, el problema es que no sabemos cuál es la gente que está infectada. Claro, si al infectarte con el virus se te pusiera el dedo meñique verde, sería, eso sería perfecto, ¿no? Porque esto no sé si esa presentación se sigue viendo, os ha quitado. No sé si, sería perfecto, porque entonces diría todo el que tenga el dedo meñique verde está infectado y por tanto tiene que estar confinado en su domicilio o algo mejor que no hemos hecho en Europa, en lo que los chinos llamaban las arcas de Noé, que son lugares para confinar a los infectados no graves. Los graves van a los hospitales, evidentemente, pero los no graves, bien los asintomáticos, los que no tienen ningún síntoma y lo van a pasar, digamos, sin notarlo, como los asintomáticos leves, para los que esto es un poco más que una gripe, estos se van a unas residencias o pabellones y están aislados durante 14 días de sus familias o de la gente con la que convivan, ¿no? Esto que no se hizo en España ni en Europa, vamos, pero sí que se ha hecho estrictamente en China, ha sido parte, digamos, del modelo chino, ¿no? Entonces, el modelo chino es un modelo de confinar a los que están infectados. Claro, el problema de China es que no tenía test y por tanto no podía saber quiénes estaban infectados y no podía detectar algo tan importante como son los asintomáticos que además se ha demostrado luego que son muy, muy transmisores del virus, ¿no? Entonces, por eso tuvieron que confinar a toda la población porque eran incapaces de distinguir quién es el que está infectado y quién no. Ahora ya no. Ahora el modelo chino no es confinar a toda la población. Ahora el modelo chino es a la que tienen un solo caso, un solo caso. Hemos tenido varios ejemplos de esto. Hacen el test a millones de personas y evidentemente como resultado de ese test, los que estén infectados los confinan, ¿no? Gracias a eso, pues China ha tenido unos resultados bastante espectaculares en la pandemia, como luego me voy a referir un poco a ello, a los resultados de cada política. Esto es el modelo chino que podemos también llamarlo modelo de Nueva Zelanda, modelo vietnamita, de alguna forma también modelo coreano y australiano, ¿no? Aunque en Corea y en Australia, incluso en Japón, los resultados no han sido malos, pero claro, no han sido tan buenos como en China, porque en China han sido mucho más estrictos, ¿no? La otra pata del modelo chino es, evidentemente, es cerrar las fronteras, inmediatamente cerrar las fronteras, que no entre nadie ni salga, ¿no? Claro, sobre todo que salga en el caso chino, porque China podía haber propagado mucho más de lo que propagó este virus si no llega a cerrar sus fronteras en el mes de enero, y eso yo creo que nos salvó de una incidencia muchísimo mayor en todos los países, ¿no? Y este punto es muy importante porque está en contra de lo que es la propia filosofía europea. La filosofía europea está construida sobre movimiento de libertad de personas entre los territorios y chirría brutalmente que ante un puñado de casos, estamos hablando de pocos casos, se cierre todo el país al exterior, ¿no? Es realmente implanteable. Yo cuando lo sugerí, la gente me decía que estaba loco, ¿eh? Yo lo sugerí en febrero, ¿eh? Que habría que cerrar las fronteras, la gente me decía que estaba completamente loco. Bueno, pues esto es un modelo, el modelo de ir a acorralar al virus, no dejarlo que se extienda. Si no tienes test, por supuesto, no te queda otra que el confinamiento total de la población, pero si tienes test, vete a hacer los test, localiza, identifica quiénes son los infectados, rastrea hasta identificar a través de todos los contactos quién ha podido ser infectado y entonces sí, entonces confinas a los infectados y a ser posible en arcas de Noé, es decir, fuera de sus entornos familiares para evitar que siga el contagio, ¿no? Y en el otro extremo tenemos el modelo que podemos llamar de inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo, el modelo, vamos a llamar Bolsonaro, ¿no? Por el presidente de Brasil. Este modelo lo que te dice básicamente es, lo que decía yo al principio, un poco la pandemia es un fenómeno estadístico, nace, crece, explota, pero luego sola decae. ¿Y por qué decae? Porque la gente empieza a inmunizarse una vez
ha pasado la enfermedad, se inmuniza. Pues una especie como de, pues el sarampión, por decirlo así, ¿no? Claro, este argumento de la inmunidad de rebaño, y una vez tienes inmunidad de mucha gente inmune, pues ya el virus se deja de propagar porque encuentra gente inmune y ya no continúa esta propagación, ¿no? Este modelo de inmunidad de rebaño está muy bien en teoría, porque no hay que hacer nada, es simplemente dejar que las cosas vayan solas, pero tiene un pequeño problema, y es que si la tasa de mortalidad es muy alta, el virus, este modelo acaba matando a muchísima gente. Y también acaba, si el virus es grave, acaba saturando todos los hospitales, acaba saturando el sistema sanitario y no tienes margen de maniobra, digamos, para atender tanto a los propios infectados como al resto de las enfermedades, accidentes, etcétera, que se producen todos los días en nuestra sociedad, ¿no? Claro, la gente decía, los bolsonaristas decían, esto es como una gripe, por tanto debe tener una mortalidad del 0,1-0,2% de la población. Y algunos decíamos, ojo, porque en China tiene una mortalidad del 3%. Entonces nos decían, bueno, claro, China, pero es que China no compare, es que China es un país pobre, China es un país que tiene un sistema sanitario horrible, nosotros somos Europa, vamos a compararnos con China, por Dios. Bueno, pues lo curioso es que ahora tenemos 40 y tantos millones de infectados en el mundo y 1.300.000 muertos, es decir, que la tasa de mortalidad es exactamente la que era en China, el 3%. Es verdad que en algunos países ha sido más alta, en otros países más baja, y habrá que estudiar por qué. Hay muchas teorías, pero los números grandes te dicen que tiene una tasa de mortalidad del 3%. Entonces, con una tasa de mortalidad del 3%, la inmunidad de rebaño es una auténtica barbaridad, porque es arriesgar a que tengas millones y millones y millones de personas muertas. Imagínate que muriera el 3% de la población mundial, que son pues, más de 8.000 millones de personas, pues sería una auténtica desastre. No he visto ninguna guerra mundial ni ningún episodio de nuestra historia. Por tanto, es un modelo absolutamente inaceptable, pero aún así ha sido el modelo que sí que se ha seguido, se ha intentado seguir en algunos países, ¿no? Afortunadamente, incluso en Brasil, el hecho de que hubiera gobernadores de los estados en contra de esta forma de afrontar la pandemia, lo mismo que en Estados Unidos, a pesar de que Trump es muy bolsonarista, o en el Reino Unido, que el propio Boris Johnson era, digamos, de inmunidad de rebaño, pero luego se cambió, o México, el presidente mexicano, que empezó con un discurso también de inmunidad de rebaño, pues ha hecho que no sea tan duro, ha sido muy duro, pero no tan duro como podía haber sido, ¿no? Luego, entre medias de este modelo, de estos dos modelos, es decir, el modelo chino y el modelo Bolsonaro, por decirlo así, de inmunidad de rebaño, está un modelo intermedio, ¿no? Que es el de convivir con el virus. Es decir, no podemos acabar con el virus porque tiene un coste económico, dicen, muy alto. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con el virus. Recordarán este mensaje, porque este mensaje ha estado machaconamente en nuestras mentes en los últimos meses, ¿no? Y así no tendremos tanto coste económico, porque la economía se puede ir abriendo. Tenemos que recuperar la normalidad, la nueva normalidad, pero a la que haya rebrotes, lo que vamos haciendo es los vamos atajando para evitar que esto explote. Para mí este modelo, alguien dirá, bueno, siempre el intermedio es mejor que los extremos. No siempre. Este es uno de los casos que yo ya he aprendido en el que el intermedio es peor, es el peor de los mundos. Porque en este intermedio lo que hemos hecho ha sido dañar tremendamente a la economía y no acabar con la pandemia. Es decir, el modelo de convivir con el virus ha sido el peor de los modelos, ¿no? Y esto se está demostrando ahora con la evolución de la pandemia, evidentemente, en que los países ya están en la segunda ola y algunos sospechamos que están en la tercera, como el caso de Irán está claramente en la tercera ola. Estados Unidos tiene pinta de que está entrando en la tercera, y algún país como quizás España también podría estar entrando ya en la tercera ola. Veremos, porque evidentemente hace falta más observaciones para ver si estamos en la segunda o realmente hemos entrado en la tercera, ¿no? Por tanto, este es el peor de los mundos para mi gusto, ¿no? Pero ¿de dónde viene esto? Y ahora ya enlazo con la economía. ¿De dónde viene
¿De dónde viene esta idea del modelo de convivencia con el virus? Viene de una falsa hipótesis de partida, y es que hay un dilema entre sanidad y economía. Es decir, que tú tienes que elegir si quieres mejores resultados en sanidad, tienes que dañar la economía, y si quieres mejores resultados en economía, tienes que dañar la sanidad, tienes que dañar el número de casos, ¿no? Y por tanto, pues para cualquier persona que sepa algo de economía, cuando tú tienes que elegir entre dos bienes, en este caso salud y economía, o entre dos males, que es daño económico y daño sanitario, pues buscas un término medio, ¿no? Como la gente busca la variedad, diversificar, etcétera, etcétera. Eso está muy estudiado en economía, que la gente busca los términos medios, ¿no? Pero claro, aquí el punto de partida erróneo es que hay un dilema entre sanidad y economía. Y algunos venimos diciendo que no hay tal dilema. Es decir, que las economías que van a tener menos daño económico van a ser las que tengan menos casos, o casos durante menos tiempo, ¿no? Algunos venimos diciendo esto desde siempre, ¿no? Y es que la clave no es el confinamiento sí o no, sino la duración de las medidas, ¿no? Es decir, que más vale un confinamiento breve pero muy intenso, verdaderamente intenso, que un confinamiento o medidas a tiempo parcial, o medidas parciales que prolonguen y prolonguen y prolonguen la situación, ¿no? Y en segundo lugar, que no existe el estado estacionario. Un estado estacionario es en el que tú consigues estabilizar la curva en, pues pongamos, 300 casos diarios, 50 ingresos hospitalarios, 5 ingresos en las UCIs y un muerto al día. Esto dirá, bueno, pues es el estado estacionario, podemos vivir con eso. Hay gente que se muere de muchas cosas, hay accidentes, oye, algún muerto tenemos, pero podemos vivir con eso, ¿no? Claro, ese enfoque es erróneo, porque una pandemia, por definición, no es estacionaria. Por tanto, es muy difícil conseguir lo han intentado en Irán ya 3 veces, es muy difícil conseguir un nivel estable de contagios, hospitalizaciones, ingresos en UCI y fallecimientos. Y enseguida se vuelve explosivo, que es lo que se ha demostrado desde el verano con la segunda ola española. Pues ahora vayamos un poco a la economía. La economía, es que no sé si se me ha ido la presentación. ¿Ustedes la siguen viendo, la presentación? Ahora. Bien. Bien, en esta tabla lo que os he puesto es las curvas de China, Italia y España de la primera ola, los primeros 40 días. Evidentemente no ocurrieron simultáneamente. Primero vino China, luego Italia y luego España. La diferencia entre Italia y España era prácticamente una semana, y la diferencia entre China e Italia era algo más de un mes, ¿no? Un mes y 10 días. Pero en cualquier caso ya notamos que la primera ola había sido bien diferente en China, en Italia y en España, ¿no? Había sido más rápida en China, y con menos casos, ¿no? ¿Y esto por qué? Primero, porque actuaron antes, confinaron antes, y segundo lugar, porque confinaron más estrictamente, ¿no? Hay una leyenda, yo me atrevería a decir que urbana, diciendo que el confinamiento en España ha sido el más estricto del mundo mundial. Yo discrepo rotundamente de esa frase. La gente dice, pero por Dios, si no nos dejaban ni salir a la calle y los niños han estado no sé cuántas semanas sin salir a la calle. Correcto, eso ha sido una barbaridad, y además a posteriori hemos aprendido que eso es una barbaridad y que la gente puede y debe incluso salir a la calle, ¿no? Pero eso fue muy estricto, pero eso no afectó más que al 70% de la población, ¿no? Hubo un día que el ministro Ábalos dijo, se le escapó, nunca lo volvió a decir, diciendo: hoy hemos tenido 30 millones de españoles confinados en sus casas sin salir. Y la gente dijo, ¡qué barbaridad! 30 millones de españoles confinados. Y yo dije, ¡qué barbaridad! 17 millones de españoles, porque somos 47, pululando por ahí, por las calles, por las carreteras, por los metros, por las fábricas, por las tiendas, por las tal. Por tanto, no es verdad que haya habido un confinamiento tan estricto. Ha habido confinamiento estricto para un
60% de la población, pero no para el conjunto del país. Y la única semana donde ha habido un confinamiento de verdad estricto, fue la Semana Santa. ¿Por qué? Porque ahí se suspendieron las obras. Durante el confinamiento siguió habiendo obras. Yo tenía un buen amigo, tengo un buen amigo arquitecto que él iba todos los días en el confinamiento a las obras de la reforma de una familia que, como estaban teletrabajando, pues se dedicaban a seguir por el teletrabajo la reforma de su casita nueva, ¿no? Por no hablar de todas las obras en Madrid, remodelación de estadios de fútbol, los bancos, los notarios, los servicios financieros, los seguros, en fin, había muchísimas excepciones durante este confinamiento tan estricto. En cambio, en Semana Santa todo eso se cerró de verdad. Y de ahí yo creo que vino el resultado de la curva española, que la tenéis aquí, ¿no? que fue claramente muy descendente a partir de la Semana Santa. Por eso fue ese confinamiento de esa semana sí que de verdad fue estricto. Yo creo que eso le pegó un golpe al virus, ¿no? En la tabla que he puesto aquí abajo, lo que les pongo es, en efecto, estos son los 20 países más poblados, no sé si se verá bien la tabla, el tamaño, los 20 países más poblados del planeta, y ahí tienen como, por ejemplo, pues claro, el ratio de casos por población de Estados Unidos es el primero del mundo, también es el primero del mundo en número de casos absolutos. Son los datos de 17 de octubre que ya se han quedado completamente desfasados, pero bueno, da igual, para el mensaje es el mismo. Y el ratio de muertos por población, que también en Estados Unidos es el número 2, solamente superado por Brasil. Tienen en color rojo naranja los países, digamos, negacionistas, los países, si quieren, de la inmunidad de rebaño, que lógicamente han sido, en términos absolutos y en términos relativos, los más golpeados, como no puede ser de otra forma, por la crisis. Es decir, que hay claramente el daño sanitario se ha hecho. La cuestión será si también se ha hecho o no el daño económico, pero para eso tendremos que esperar más tiempo, porque ya hemos visto cómo se comportan las curvas, digamos, sanitarias, pero ahora nos queda por ver las curvas económicas, ¿no? Entonces, dando por hecho de que el modelo, digamos, chino neozelandés, para la gente que no le gusta esto de China, es el mejor, vamos a hablar un poco de la crisis económica, pero lo vamos a empezar comparando con la crisis del 2008, ¿no? Bueno, en economía tú puedes tener lo que llamamos choques de demanda y choques de oferta. En el año 2008, en la crisis de 2008, que realmente hay dos crisis, una en 2008 y otra en 2010, muchos países salieron de la crisis de 2008 ya en el 2010 y nosotros volvimos a caer, tuvimos una una doble recesión. Una crisis de demanda ocurre, por ejemplo, cuando hay una crisis financiera, donde hay una caída del PIB, un aumento del paro y una deflación. Entonces, ¿qué haces en estos casos? Bueno, pues en estos casos lo que tienes que hacer es aumentar el gasto público, la inversión pública, o bien recortar los impuestos, o bien depreciar la moneda para ayudarte a salir, digamos, con exportaciones, con más exportaciones y menos importaciones. Bueno, cuando ocurrió esto en el 2008, todos los países o buena parte de los países salieron así, ¿no? O bien con una expansión fiscal, o bien con una expansión monetaria, o bien depreciando la moneda, ¿no? Ahora, la única moneda que no se depreció, no se pueden depreciar todas las monedas, hay alguna que se tiene que quedar sin depreciar, como en el juego de las sillas, ¿no? La única moneda que no se depreció fue el euro, ¿no? Teníamos la moneda más fuerte en el año 2008, dentro de una de las economías más débiles, ¿no? Más golpeadas por la crisis financiera, ¿no? Tanto no tuvimos ese aumento de la demanda que te contrarreste esta caída que fue la crisis financiera, tampoco tuvimos una política fiscal expansiva porque los gobiernos no quisieron tenerlo, no los gobiernos, sino el gobierno, digamos, de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, lo que es la gobernanza, digamos, europea, no quiso que se hicieran políticas fiscales expansivas, y tampoco hubo una política monetaria expansiva como tuvieron Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, etcétera, porque el Banco Central Europeo tardó mucho en hacer una expansión monetaria para contrarrestar esta crisis. Esto es muy importante porque esto ahora
evidentemente ha cambiado con esta crisis. Eso es importante para la recuperación. ¿Qué estamos ante una crisis de oferta, una crisis de demanda? Una crisis de oferta que lo tienen es lo contrario, se mueve la oferta, entonces, por ejemplo, con una subida del precio del petróleo, entonces hay paro y hay una recesión, pero hay inflación, ¿no? Al contrario de una crisis de demanda donde hay paro y hay recesión, pero hay deflación. ¿Esta crisis qué es? ¿De oferta y de demanda? Pues es de las dos cosas, porque ha habido un fuerte aumento del paro, una gran recesión, pero no ha habido ni inflación ni deflación. Esto te demuestra que estamos teniendo choques de oferta y choques de demanda y por tanto tenemos que actuar tanto por la oferta como por la demanda. No valen las recetas estrictamente de 2008 de simplemente aumentar la demanda, sino que hay que actuar por la oferta. Actuar por la oferta, es decir, contrarrestar también esta caída de la oferta, ¿qué quiere decir? Pues un poco lo que se ha hecho, ¿no? Ayudar a las empresas a sobrevivir, aguantar, a que no cierren hasta que se pase la pandemia. El mejor instrumento ha sido el de los ERTES, los expedientes de regulación temporal de empleo, pero en el cual la empresa sujeta al trabajador o a los trabajadores dentro de su plantilla, aunque no estén trabajando y aún no estén produciendo, y a cambio pues, se les bonifica, digamos, fiscalmente y a través de las cotizaciones a la seguridad social, etcétera, ¿no? Y se les paga una parte, digamos, de la remuneración a los trabajadores. Esto que yo creo que se ha hecho bien, más allá del funcionamiento, a veces que todo se ha tenido que hacer telemáticamente, digamos, sujetar la oferta, y la otra vía es proveer a las empresas de liquidez para evitar que cierren, ¿no? Que un problema de liquidez dejen de producir y cierren, digamos, la persiana, ¿no? El problema de todas estas medidas de oferta y de demanda es que si tienen que perdurar mucho en el tiempo, nos metemos en una situación muy complicada de deuda pública, ¿no? Por eso, y aquí tenemos otro argumento, la rapidez en atajar la pandemia va a tener un coste económico mucho menor, porque vas a necesitar, evidentemente, muchos menos recursos públicos para sujetar, digamos, la economía, tanto la oferta como la demanda, ¿no? Resultados. Todavía no hay claros resultados económicos, excepto en China y en algunos otros países, también en Nueva Zelanda, es decir, los países que optaron por el modelo chino o el modelo, si quieres, oriental de control de la pandemia, pero ya el Fondo Monetario, esta vez ha sido rápido, ha dicho, es mejor un confinamiento intenso, pero breve, que medidas light y que duren mucho tiempo. Es decir, el propio Fondo Monetario ya te dice que más vale fijarse en la duración de la pandemia y no solamente en la intensidad, digamos, de la caída, ¿no? Entonces, los resultados, pues todavía es pronto, quitando el caso chino, para verlos. A mí el mejor resultado del éxito del modelo chino es esta foto. Esta foto es una fiesta de piscina en Wuhan, el que fue el epicentro este verano, el que fue el epicentro de la epidemia en China, ¿no? A todos nos llamará la atención porque las piscinas son sitios prohibidos, porque se supone que esto se transmite más en el agua. Ahí la gente está apiñada, la gente no lleva mascarilla y está gritando, cantando y bailando, en fin, todo lo prohibido, ¿no? Entonces, claro, esto ha ocurrido en Wuhan, no es ciencia ficción, sino ha ocurrido en Wuhan en julio. Y yo recuerdo que cuando enseñé esta foto a la gente decía, qué barbaridad, qué irresponsables. No, no son irresponsables. Es que han acabado con la pandemia. Por tanto, si tú acabas con la pandemia, puedes recuperar buena parte de tu vida anterior, ¿no? Por eso este modelo funciona, y el modelo europeo, si quieres el modelo occidental, pues está teniendo muchos problemas, ¿no? Como decía antes, la deuda pública, que evidentemente es una de las losas que vamos a tener para poder actuar por el lado de la oferta y el lado de la demanda, el problema que tenemos en España, más allá del impacto económico que ha sido brutal, es que partíamos de un nivel de deuda pública muy elevado, ¿no? Nosotros tuvimos esta reducción de la deuda pública en la época de Zapatero, por cierto, porque hubo muchos superávit públicos. Luego las crisis, tanto con Zapatero como con Rajoy, subió la deuda pública y luego no habíamos conseguido bajar significativamente desde el 2014, en que acaba la crisis, la segunda V de la W española, reducir la deuda pública española, ¿no?
Entonces aquí tenemos un problema, un lastre, digamos, que hace que nuestra economía vaya a tener una recuperación más lenta, que hace que no nos hayamos podido gastar tanto como otros países para sujetar la economía o incluso para estimularla, y que sea tan importante los fondos europeos. Pero esto es la gran diferencia con respecto a la crisis de 2008, aparte de la naturaleza de la crisis, que es una crisis de oferta y de demanda, y no solo de demanda, es la actitud de Europa, tanto del Banco Central Europeo como de la Comisión Europea y en general de los gobiernos, de los grandes gobiernos europeos, que ha regado con dinero tanto subvenciones como créditos, tanto el Banco Central Europeo como los propios fondos de la Comisión Europea, ha regado de dinero, o por lo menos en teoría va a regar de dinero, a los países para la reconstrucción. Y con esto se nos plantea un horizonte que, a pesar de que va a ser muy complicado, porque al haber entrado en la segunda ola de la pandemia volveremos a tener daño económico, cerremos o no cerremos la economía, porque lo que daña la economía es la pandemia y no, o no solo las medidas de confinamiento, las medidas estrictas, pues vamos a tener, desde luego, dificultades en la recuperación. La economía se recuperará, evidentemente, se recuperará en V. Las economías siempre se recuperan en V. Otra cosa es que la V sea más o menos lenta o que haya una W, pero una W también es una V, ¿no es cierto? Por lo tanto, habrá una recuperación. El problema es que será más lenta de lo que se tenía previsto y, evidentemente, no será igual en unos países o en otros, ¿no? Como he prometido 45 minutos, quiero hablar un poco de las implicaciones de largo plazo de esta crisis, ¿no? Esto ya es más debatible. Todo lo que he dicho al principio yo creo que es poco debatible, y a medida que he avanzado en la presentación de cuál es el mejor modelo, de cuál es el impacto económico, de cómo puede ser la recuperación económica, es más debatible y probablemente pues no acierte, ¿no? Aunque lamentablemente también tengo que decir que hasta ahora he acertado bastante en lo que se refiere a la evolución de la pandemia, pero quizás he pecado de optimista con respecto a cuál podría ser el impacto económico, ¿no? Sobre todo al principio. Ahora creo que el impacto económico evidentemente va a ser mucho, mucho mayor, digamos, de lo que se esperaba hace unos meses, ¿no? Pero quiero hablar un poco ahora de las implicaciones de largo plazo, ¿no? Porque yo creo que no vamos a salir igual de esta pandemia de cómo entramos, ¿no? Yo creo que todavía hay mucha gente, sobre todo en el sector empresarial, me refiero a España, pero seguro que en otros países, que dice, bueno, aquí lo que necesitamos es, venga, dinero europeo, acabar con esto y volver donde estábamos. Es decir, básicamente volver a poner las hamacas y las sombrillas, y que vengan los turistas ingleses y alemanes y nosotros les vamos a dar las copas y las paellas. Yo creo que no va a ser todo así, es decir, no vamos a volver donde estábamos, más allá de que evidentemente recuperemos el PIB, recuperemos la economía, recuperemos el empleo y por tanto en las cifras volveremos a donde estábamos, incluso mejor, ¿no? Pero no vamos a volver a tener exactamente la misma economía. Yo he tratado de detectar algunos puntos por los cuales yo creo que vamos a ser diferentes, ¿no? El primero es que yo creo que con esta crisis, con esta pandemia, China se convierte en el líder mundial, el líder económico mundial, ¿no? Fíjate que el PIB de China, evidentemente, se compone de dos partes siempre, la población y el PIB per cápita, ¿no? En la parte del PIB per cápita, China está muy por debajo todavía de los países ricos, por debajo de España, por ejemplo, ¿no? Y no digamos de Estados Unidos y otros países, ¿no? Pero claro, tiene tal volumen, digamos, de población, que lo que es el PIB, que es el producto de PIB per cápita y población, ya es el número uno del mundo en paridad de poder de compra. Paridad de poder de compra es lo que puedes comprar con $1 o con $100 en cada país. Es evidente que en China puedes comprar muchas más cosas porque es un país más pobre que en Estados Unidos. Por lo tanto, en paridad de poder de compra, China ya es, según el Fondo Monetario, el número uno en la economía mundial. Pero si lo medimos en dólares, ya sin paridad de poder de compra, dólares en Estados Unidos y esos mismos dólares en China, estamos ya en cerca del 70%. China tiene el 70% del PIB de Estados Unidos. Con las previsiones del fondo para los 2 próximos años, es decir, para el año 20, para este, y para el año 21, se va a ir al 75%. Por tanto, en el año 2021 estará 25 puntos en PIB
China por debajo de Estados Unidos en dólares. Pero como cada año recorta, yo creo que ha sido más, pero pongamos que cada año recorta 4 puntos, pues podemos decir, sin equivocarnos, que en 6 años, es decir, en el año 2028, 2029, China adelantará también en dólares a la economía americana. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que China va a ser el nuevo líder mundial y que va a ser muy difícil negarse a ello. Entonces, ante esto quedan dos opciones. Una, competir con China, que es lo que deberíamos estar haciendo los europeos, también los americanos, ¿no? Competir con China, lo cual mejorará a toda la población mundial, o enfrentarnos a China e ir a una situación de confrontación, ¿no? Yo creo que esto va a depender mucho del resultado de las elecciones americanas, pero yo creo que la política de confrontación es un desastre y, de hecho, ya desde el año 2018 se ha visto que el comercio mundial ha perdido fuelle antes del COVID, fuelle en la economía mundial precisamente por las guerras arancelarias y por este conflicto de bloques, ¿no? Por tanto, ahí tendremos una situación sin duda complicada, ¿no? La segunda es que yo creo que el nacionalismo va a verse reforzado, ¿no? Y en parte esto es lógico porque han fallado muchas de las gobernanzas mundiales, ¿no? No ha habido una autoridad mundial. La Organización Mundial de la Salud yo creo que ha fracasado estrepitosamente, me atrevería a decir, ¿no? Otra cosa es que, como dice Trump, venga, fuera, nos largamos y que cierre. No, no, necesitamos a la Organización Mundial de la Salud como nunca y la necesitamos más fuerte que nunca. Pero ha fallado la gobernanza, ¿no? No ha habido una acción de todo el planeta contra la pandemia, siendo un enemigo común a todo el planeta. Esto ha sido muy sorprendente. Se ha visto cómo los países han ido cada uno por su lado, ¿no? Incluso dentro de Europa. Hemos tenido primero este golpe en Italia y en España y no ha habido una respuesta europea. En las mascarillas y los respiradores nos han tenido que llegar de China, precisamente. Cuando yo recuerdo en enero, mis estudiantes chinos iban a las farmacias españolas en enero, a comprar mascarillas para mandarlas a China. Yo las mandáis a China. Sí, porque ahí no hay. En enero ellos estaban comprando mascarillas en nuestras farmacias para mandarlo a China. Al final, en marzo, eran los chinos los que nos mandaban mascarillas a nosotros porque desde luego de Alemania no nos llegó nada, ni de Francia, ni de ningún país, digamos, del norte de Europa que no estaba siendo afectado por la pandemia. Pues ha fallado yo creo que esos mecanismos, ¿no? Pues tenemos una OTAN, vosotros que os gusta, muchos de vosotros, el tema diplomático, que no se sabe muy bien para qué vale la OTAN, ¿no? Pero ojalá hubiéramos podido utilizar a la OTAN como una fuerza, digamos, militar, como en España hemos utilizado a la UME, por cierto, como una fuerza internacional de apoyo en la lucha contra la pandemia, ¿no? Tenemos un Fondo Monetario Internacional que no ha acudido todavía en rescate de los países que tienen problemas de liquidez. En África menos, porque en África no ha afectado tanto la pandemia, quitando el norte, quitando el Magreb, vosotros, Argelia y Túnez y Egipto. El resto de África, misteriosamente, diría yo, bueno, también quitando Sudáfrica, el resto de África no se ha visto prácticamente afectado, pero América Latina se ha visto muy golpeada y todavía el Fondo Monetario no ha hecho un plan de rescate de esos países, como sí que lo han hecho Europa con los países miembros o Estados Unidos consigo mismo, ¿no? Por tanto, falla la gobernanza mundial y esto yo creo que va a hacer resurgir el nacionalismo en todo el mundo y eso me parece algo preocupante, ¿no? También yo creo que de esta pandemia, algo más positivo, el teletrabajo ha sido uno de los grandes vencedores, ¿no? El trabajo a distancia. Es verdad que lo hemos hecho con condiciones difíciles, ¿no? Pero no cómodas, inesperadas, pero yo creo que el teletrabajo ha venido para quedarse y va a sustituir muchísimos desplazamientos en el futuro, va a sustituir muchísimas viajes en el futuro, muchísimas reuniones, muchas de ellas eternas en el futuro. Yo creo que en ese sentido vamos a pegar un empuje a la digitalización en todo el planeta, que yo creo que va a mejorar tanto la productividad,
como también digamos, el vector de las variables medioambientales que en parte se han visto golpeadas por el coronavirus, ¿no? Porque sí que es verdad que de alguna forma eh, eh, la cultura de respeto al medio ambiente se ha visto golpeada por este coronavirus y es algo que tendremos que recuperar. Y me explico, es verdad que por un lado hemos mejorado el medio ambiente porque hemos tenido menos transporte, menos coche, menos vuelos, menos contaminación atmosférica por ahí, pero por otro lado nos estamos pegando un chute, digamos, de consumo de productos desechables y no solamente por una cuestión de precio, sino por una cuestión incluso sanitaria. Nos dicen, por favor, no uséis las mascarillas más que una vez al día y a ser posible solamente unas horas. Tirarla y compraros otra, ¿no? Eso está en contra de toda la filosofía que se había intentado imponer en los últimos años de reciclado, de reutilizar los bienes, de evitar los objetos desechables. Creo que ahí hemos dado un paso atrás también en el transporte, porque ahora estamos diciendo, por favor, no cojáis el transporte público, nada de coches compartidos en vuestro coche, encerraros en vuestro coche, ir en vuestro coche que lo tendréis limpio y seguro a vuestro trabajo o a vuestro viaje. O sea que creo que habrá que rehacer todo el discurso, digamos, de respeto al medio ambiente, porque estamos ante una población muy joven y ante una población que se le dan mensajes muchas veces contradictorios y creo que hay ahora mismo una enorme confusión sobre lo que es bueno, lo que es malo, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer y creo que eso habrá que retomarlo en el futuro, ¿no? Creo que evidentemente vamos a salir con más desigualdad de esta crisis, por tanto tendremos que apostar por medidas, aunque a veces no sean eficientes, que traten de mejorar la desigualdad y ahí vamos a tener muchísimo debate ideológico, porque hay mucha gente que cree que la desigualdad no es mala, que la desigualdad ayuda a que la gente saque lo mejor de sí mismo, que busque, digamos, escalar en la escalera social, mejorar, subir en la escalera social y que, por tanto, la desigualdad no es algo malo y ahí va a haber un debate ideológico que yo creo que va a ser muy importante porque tenemos un riesgo social clarísimo, no solamente en los países más pobres, sino también dentro de cada país, ¿no? Yo creo que también la economía sumergida ha perdido, porque todos los mecanismos que se han puesto a disposición de los ciudadanos han sido mecanismos basados en economía no sumergida, es decir, en economía aflorada. Y os pongo un ejemplo. Imagínate, tú tienes un autónomo cuyos ingresos reales, o sea, no los que declara, sino porque tiene un bar o lo que sea, sus ingresos reales han caído un 80%. Claro, si no había declarado antes más que la mitad, pues entonces no puede ahora justificar que ha caído un 80%, ¿no? Sino que habrá caído pues un 20, un 10, un 20%. Su caída real de ingresos ha sido un 80%, pero la declarada pues ha sido un 20% a lo mejor. Entonces no tiene a lo mejor derecho a esas ayudas, ¿no? ¿Por qué? Porque se hizo una apuesta por la economía sumergida y esa apuesta por la economía sumergida evidentemente ahora no ha funcionado. Yo creo que en ese sentido puede haber una mejora de que la economía sumergida no es la panacea, no es un chollo y que acaba, digamos, con estos mecanismos de apoyo a la economía aflorada, acaba siendo mejor, digamos, declarar, ¿no? Creo que también va a haber un refuerzo de lo que es los sectores estratégicos, la política industrial, pero aquí tenemos que hacer también pedagogía. Es decir, si nosotros decimos a partir de ahora vamos a tener en España, que somos 47 millones de habitantes, vamos a tener, cuando pase todo esto, oye, por si acaso, un stock lo pongo como un ejemplo, a lo mejor un ejemplo tonto, pero para que se entienda el argumento, ¿no? Vamos a tener un stock de 30 millones ahí en cajas de mascarillas, por si acaso. Entonces, estoy seguro que si se pone esto a votación, el 99% de la gente dirá, por supuesto, hombre, pero ¿cómo no se ha hecho antes, no? Pues yo voy a decir por qué no se ha hecho antes, porque es que estamos llenos de ejemplos
de cosas que se hacen de ese estilo que luego se consideran un despilfarro porque no se usan. Porque nosotros, cuando estábamos en el gobierno, tuvimos una crisis de gripe A. Se compraron en plena crisis, en plena recesión, 40 o 45 millones de vacunas que luego hubo que tirar a la basura. Y el gobierno fue duramente criticado. Pero qué despilfarro, pero qué barbaridad, en plena crisis, qué despilfarro. Claro, se compraron por si acaso, pero luego no se utilizaron. Y ahora pues, se comprarán 30, 100, lo que sea, millones de mascarillas o 1.000 millones de mascarillas. Ojalá no se utilicen, pero las mascarillas, no sé si habéis mirado la fecha de caducidad, yo sí, las mascarillas tienen una fecha de caducidad de 1 año. Por tanto, esos 1.000 millones de mascarillas que, digamos, que acumulemos como medida de precaución, acabarán tirándose y siendo sustituidas por otras nuevas. Y verás cómo habrá voces que dirán, pero qué despilfarro, cómo estamos dedicando recursos a esto que nadie utiliza, ¿no? Por tanto, yo creo que habrá que aprender sobre que hay que gastar mucho dinero en prevenir cosas, aunque luego ese dinero no se utilice. Y eso requiere un cambio, yo creo que también cultural importante, ¿no? Finalmente, porque quiero terminar ya, yo creo que afortunadamente se ha demostrado que la ciencia no es un lujo y que la educación no es un lujo y que la sanidad no es un lujo, ¿no? Yo creo que esto han salido muy reforzadas, tanto la sanidad pública como la educación pública, como la ciencia y la investigación han salido reforzadas de esta crisis. Lo importante es que esto se mantenga en el tiempo y no cuando todo esto pase digan, bueno, venga, ya esto ya se puede recortar porque ya todo esto ha pasado, ¿no? Yo creo que un poco enlazando con lo que acabo de decir, es muy importante que esto se mantenga en el tiempo. Y finalmente, el tema del turismo. El turismo era el sector rey, intocable. ¿Por qué? Yo he dado charlas de turismo porque he sido ministro de turismo diciendo, mira, el turismo depende de 3 cosas indiscutibles. De la población, y somos cada vez más, 80 millones de humanos más cada año. Somos cada vez más ricos. La renta per cápita, oye, sufrirá subidas, bajadas, no será equitativamente distribuido, pero la renta per cápita mundial crece entre un 2 y un 3% todos los años. Y tercero, somos más ricos. Y tercero, tenemos cada vez más tiempo. No es que vivamos más horas, porque vivimos 24 horas al día, evidentemente, pero el número de horas trabajadas ya ha caído, al menos en la OCDE, pero ya ha caído y la tendencia será que siga cayendo. Por tanto, tendremos cada vez más tiempo libre, más ricos y más gente. Esto es igual a turismo. Por tanto, el turismo no puede fallar nunca. Y ese discurso que yo tenía, yo he hecho ese discurso como ministro de Turismo, ha fallado. El turismo puede fallar y, por tanto, hacer que todo el país dependa exclusivamente en el turismo y, sobre todo, más que en el turismo, en el número de turistas, es un modelo frágil, lo cual no quiere decir que renunciemos a él, en absoluto. Tenemos que mantenerlo, pero tenemos que ver que el modelo es frágil. Y, por ejemplo, una solución a la crisis del turismo, que yo vengo pidiendo desde hace meses, hubiera sido que una vez teníamos los test, que tardamos en tenerlos, que la gente pudiera viajar donde quisiera y desde donde quisiera. Aborrezco la idea de los corredores sanitarios, porque el virus no lo tienen los países, el virus lo tienen las personas. Y puede venir una persona de la India que está tremendamente mal, limpia nuestro país, o de Estados Unidos, o de Brasil, o de donde sea. Por tanto, el haber hecho un modelo turístico donde el turismo sea bienvenido, pero con un test previo de PCR, que sería lo mejor, para poder entrar en el país, y que esto se hubiera implantado en todo el mundo, yo creo que hubiera salvado en parte la temporada turística de este año, ¿no? Y creo que debemos ir a ese modelo, ¿no? Y tendremos que ir a un modelo de muchos más test, que yo creo que nos tendremos que acostumbrar hasta que no haya vacuna, que no tengo ni idea de cuándo va a haber la vacuna. A mí me dijeron el 3 de octubre en un programa de televisión estrella, me dijo el responsable, y a ti, y a ti, y a ti, que a finales de año teníamos la vacuna. Entonces dije yo, pues oye, pues entonces esto ya se acaba. Qué bien, ¿no? Ahora dicen
que no, que hasta mayo estamos en una situación extrema. Entonces, creo que hay una enorme confusión para toda la población sobre el tema de la vacuna. Por lo tanto, probablemente no vayamos a tener una vacuna hasta bien entrado el año 2021 y mientras tanto yo creo que nos tendremos que acostumbrar a los test y tendremos que facilitar a la gente que se haga test y que tenga los resultados rápido, que se los pueda hacer en las farmacias, que tampoco es una operación del corazón el que te hagan un test, ¿no? Te los pueden hacer en las farmacias, que sean asequibles. Lo ideal sería que fueran gratuitos, ¿no? Pero por lo menos que sean asequibles y que sean cómodos y rápidos, ¿no? Yo creo que si nos acostumbramos a esto, pues será como la mascarilla, que al final nos la pondremos, nos gustará más o menos, pero nos las pondremos y podremos ir a visitar a nuestros amigos, a nuestros parientes, podremos viajar y podremos trabajar y podremos salir y podremos bailar, siempre que lo hagamos con gente que previamente ha sido testeada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que cambiar evidentemente el enfoque y tenemos que ir hasta un enfoque dentro de la filosofía del modelo chino de acorralar el virus y la única forma de acorralarlo es con test masivos, con rastreos masivos y evidentemente confinar a la población infectada para que deje de seguir infectando. Y con esto vamos a recuperar la economía evidentemente mucho antes y de una forma mucho más fuerte que en el modelo este intermedio de convivir con el virus que nos hemos dado en Europa y que claramente yo creo que no ha funcionado. Con esto termino. Y gracias por la paciencia porque se me ha ido un poco el tiempo. No, ha estado muy bien, Miguel, y además ha sido una charla interesantísima, muy clara, muy asequible. Yo creo que para todos la economía no siempre lo es y además es extraordinariamente amena. A mí, antes de comenzar con las preguntas que nos han ido llegando, me gustaría hacerte alguna. Incluso me gustaría empezar por una de tipo personal. ¿A ti te gustaría en estos momentos ser ministro de Economía? No. Prefiero ser responsable de prensa de Trump. Esto lo digo de broma. No, mira, yo creo que la política en primera línea se tiene que dedicar la gente joven. Yo lo que sí que creo es que la gente joven que tiene que estar en primera línea, porque ellos son los que tienen la energía, los que tienen las ganas, los que tienen bueno, quizás más visión de futuro, aunque a veces eso lo dudo, lo que sí que tienen que hacer es rodearse de gente no experta, sino con experiencia. Yo esto lo echo mucho de menos, ¿no? Porque hay muchísima gente que la palabra experta a mí no me gusta, pero sí que me gusta con experiencia. Yo creo que hay una enorme experiencia acumulada en nuestro país, en el nivel, en el sector público, en el sector privado también, que está desaprovechada, ¿no? Somos el país en el que a los políticos, digamos, con una cierta edad, fuera, y ni se les vuelve a llamar para nada. Somos el país en el que se prejubila a la gente. Y yo creo que toda esa experiencia acumulada deberíamos, que no sé cómo, no es fácil, tratar de recuperarla y de incorporarla a la toma de decisiones, pero también del sector privado, ¿eh? No solamente del sector público. Yo es lo que echo de menos del país. Pero yo Muy bien. ministro no, por Dios. Muy bien. Y una segunda pregunta. Has hablado, por ejemplo, de lo que está sucediendo con la economía sumergida en un país como España, pero ¿cuáles crees que pueden ser las repercusiones en países con un sector informal que llegue, por ejemplo, al 60 o el 70%? Claro, pues en estos países como por definición, la economía sumergida no puede verse protegida por los mecanismos de protección que está habiendo en buena parte de los países, ni monetarios, ni fiscales, etcétera. em, eh, una de dos, o se va a un esquema de renta universal, renta básica universal, o si no, va a ser muy complicado que lleguen ayudas a la gente que esté en la economía sumergida. Y entonces esto claramente es un problema, porque cuando tú haces mecanismos digamos, de renta básica universal, te metes en problemas de incentivos. Luego esto es, la economía informal, sin duda, es uno de los problemas para abordar en todas las economías en el futuro. Pero yo creo que la única forma es avanzar hacia un sistema fiscal que sea muy sencillito,
que tampoco busque freír a impuestos a la gente, y que pero que ese sistema sí que la gente participe y que acepte, digamos, el control, ¿no? Y que acepte pagar algo, aunque sea poco, y por supuesto si cumple, digamos, unos mínimos de renta, si no, no debe pagar nada, ¿no? Pero creo que eso requiere también una gran revolución, digamos, cultural y educativa que está pendiente en muchos países, también en el nuestro, ¿eh? En el nuestro no nos creamos que tenemos el tema del cumplimiento fiscal resuelto, ¿no? Ujú, muy bien. Bueno, pues ahora Meriem Benis nos va a hacer una selección de algunas de las preguntas que nos han ido llegando durante tu charla. Meriem. Sí, hola a todos. Tenemos una primera pregunta. Trump ha hablado en algún momento y veladamente de la posibilidad de imponer sanciones a China por su responsabilidad en la pandemia. ¿Qué consecuencias tendría esto? A ver, Trump está absolutamente obsesionado con China por el tema del déficit comercial, ¿no? Pero eso no es, significa que no se acepta que China es una potencia económica, no solamente en tamaño, sino también en valor añadido, ¿no? Porque antes China se especializó al principio en valor añadido bajo, con costes laborales muy bajos, ¿no? Ahora no, ahora China empieza a ser puntera en nuevas tecnologías, ¿no? Y por tanto este problema, digamos, de déficit comercial, Estados Unidos pues lo va a tener, y lo va a tener yo creo que cada vez más con China, a no ser que empiecen a mejorar las cosas en Estados Unidos en lo que se refiere a recuperación del gap tecnológico que tienen con China, ¿no? La política de confrontación, ya he dicho antes, yo creo que es un error. Yo lo que sí que espero es que haya un cambio en la presidencia americana y que haya un cambio también en la forma de afrontar la relación con China. Yo creo que a China no se le puede ver como un enemigo. Eso no quiere decir que nos encante todo lo del modelo chino, para nada. Pero sí que creo que debemos ir a una política de colaboración con China como nueva potencia, y también de reconocer que China está haciendo muchísimo en África, mucho en América Latina, y que como no querramos ver eso, pues al final el peso de Europa pues va a ser muy, muy pequeño en el mundo, ¿no? Bien. La Sí. siguiente pregunta. El mundo de la contracultura especula con la idea de que el coronavirus es un ataque contra el sistema económico mundial. ¿Qué opina de eso? ¿De quién? Claro, a mí yo soy muy primario, ¿no? Y cuando hay un ataque, pues a mí me gusta saber de quién, porque siempre tiene que atacar a alguien, ¿no? Si es China el atacante, me sorprende, porque la primera víctima de esta pandemia fue China. Y si esta pandemia ha saltado de China a otros países, yo no creo que haya sido por China. Creo que ha sido porque el resto de los países no tomó medidas a tiempo para prevenir este salto, ¿no? Porque se tenían que haber cerrado inmediatamente las fronteras y se tenía que haber preparado a la población para la llegada de este virus, ¿no? Yo recuerdo cuando en España tuvimos el debate sobre el World Mobile Congress, que es el Congreso Mundial de la Telefonía Móvil que conseguimos para España en el año 2011. Yo estaba en el ministerio y conseguimos un pacto con la Generalitat de Cataluña, porque fue en Barcelona, con el Ayuntamiento de Barcelona, el propio ministerio y los organizadores de la GSM. Yo dije en televisión, creo que el mobile que estaba previsto para febrero se tendría que cancelar. Y me llamaron los organizadores y me dijeron, pero bueno, nos hemos quedado impactados porque tenemos este debate interno y nos ha sorprendido que tú, que eres el padre de la criatura, me dijeron, que me parece exagerado, digas que se tiene que cancelar. Y yo creo que lo tenéis que cancelar. Bueno, fueron durísimamente criticados, ¿no? Les dijeron que eran parte, a los pobres, les dijeron que eran parte de una conspiración de China
pues no sé, contra Europa, contra Cataluña, contra Barcelona. Bueno, se dijeron auténticas barbaridades. Al final fue un acierto, evidentemente, cancelar el mobile, hubiera sido un foco de infección brutal de haberse celebrado, y te da una idea de las barbaridades que muchas veces se dicen, que luego la propia evidencia se encarga de demostrar, ¿no? Yo creo que sí que ha quedado científicamente demostrado que este virus no ha sido, digamos, producido artificialmente, y yo creo que si salió de China fue porque el resto de los países no puso medidas de, digamos, de control de fronteras, y creo que aquí está la clave de todo, ¿no? Y nos sigue costando poner en Europa control de fronteras, porque es uno de los pilares de la filosofía europea, es Schengen, la libre movilidad de personas, ¿no? Y nos cuesta muchísimo poner controles de fronteras, y yo creo que es algo que tendremos que cambiar en el futuro, ¿no? Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta. Para la recuperación de la economía española, ¿qué otros sectores económicos son estratégicos aparte del turístico? Bueno, el turístico estamos todos de acuerdo. Nosotros tenemos un sector que ya estaba, que es estratégico, que es el sector del automóvil. Nosotros, mucha gente no lo sabe, pero somos a pesar de no tener ninguna marca, digamos, estrictamente española de automóvil, somos el segundo país de Europa en fabricación de automóviles, también en exportaciones, y el octavo mundial, ¿no? Y nosotros, por tanto, tenemos no solamente una enorme industria del automóvil, sino también una industria auxiliar del automóvil, ¿no? Tenemos las grandes, yo me atrevería a decir, potencias, digamos, mundiales, multinacionales mundiales de la industria auxiliar, que son Antolin, Gestamp, etcétera, ¿no? que están en todo el mundo, ¿no? Y por tanto esto hay que preservarlo. El problema es que ya este sector venía ya golpeado por la transformación hacia la movilidad eléctrica o movilidad sostenible, que necesita hacer este sector en un plazo de tiempo determinado, ¿no? Pero fíjate que aquí, por un lado, el sector ha sido golpeado, pero por otro, como decía antes, hemos vuelto un poco al gusto por el coche propio, porque al final ha sido nuestro último refugio para la movilidad frente al coche compartido, que yo creo que ha sido una de las víctimas de este coronavirus, porque la gente no se fía, evidentemente, del coche compartido y del el transporte público, en que mucha gente lo evita, ¿no? Por tanto, para el automóvil, si consiguen hacer la transformación, aunque sea gradual, hacia un modelo eléctrico, hacia un modelo sostenible, yo creo que no debería ser tan golpeado. Energías renovables, todo el sector de la digitalización, la movilidad eléctrica, ya me he referido a ello, todo el sector biotecnológico y en general, por decirlo así, de ciencias de la salud, todo lo relacionado con la salud. Yo creo que todo esto van a ser los sectores beneficiados. También la agricultura de proximidad. Yo creo que se ha demostrado que la agricultura también es un sector importante, y que evidentemente tiene que ser cada vez más productivo, cada vez más sostenible, consumir menos energía y menos agua, pero es un sector que tiene que seguir, y yo creo que ha sido un sector reforzado de esta crisis. El comercio electrónico, evidentemente, todo lo que tenga que ver con la digitalización, sanidad en línea, educación en línea, administración electrónica, todo lo relacionado con la digitalización va a salir reforzado en esta crisis, ¿no? Luego yo creo que todas las empresas tendrán que hacer una reflexión, las empresas y los gobiernos, y las administraciones públicas en general, de decir, bueno, nosotros en esta crisis se han detectado que tenemos fortalezas, pero también tenemos debilidades, ¿no? Yo creo que por ahí tienen que venir los tiros. O sea, no podemos decir, vamos a volver a donde estábamos. Que nos den dinero del gobierno, de Europa, donde sea, aguantamos y luego volvemos donde estábamos. Yo creo que si ocurre eso, habremos desaprovechado esta tremenda crisis. Yo creo que hay que hacer un análisis de cuáles son nuestras debilidades yo qué sé, una empresa turística, una empresa del automóvil, lo que sea, una empresa industrial, y ver cómo podemos corregir esas debilidades. Y también el sector público, por ejemplo, el sector sanitario. Siempre hemos dicho que en España tenemos el mejor sistema sanitario del mundo. Y en parte es verdad, pero esta pandemia ha demostrado que no, que tiene profundas debilidades. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es
detectarlas y corregirlas. Entonces sí que saldremos con el mejor sistema sanitario del mundo, porque el mejor sistema sanitario del mundo no solamente es tener los mejores equipos para hacer trasplantes, para hacer tratamientos sofisticados, para hacer, yo qué sé, tratamientos de traumatología que son auténticas obras de arte, me atrevería a decir, sino se trata también de tratar estos casos, ¿no? Y de tener una buena atención primaria y de tener un buen sistema de prevención y de alerta temprana, y todo eso yo creo que se tendrá que reforzar. Por tanto, los sectores que hagan este análisis, digamos, de sus debilidades serán los sectores que salgan fortalecidos, ¿no? Muy bien, y Merian, una última pregunta. Sí, un poco curiosa, pero bueno. ¿Qué hago con el dinero mientras dure la crisis? ¿Invertir, gastar o guardarlo bajo el colchón? Bueno, yo creo que para la gente que ha tenido la fortuna, como el que hace la pregunta, y muchos, que ha aumentado su tasa de ahorro, esto es muy bueno. Esto es muy bueno para esa familia y también va a ser muy bueno para el país, ¿no? Nosotros somos un país con una insuficiencia de ahorro crónica. Por lo tanto, que haya aumentado la tasa de ahorro, esto es bueno. Ha aumentado por los malos motivos, porque no nos han dejado gastar, pero que se haya ahorrado más es bueno, porque esto va a posibilitar, cuando todo esto acabe, una mejor recuperación económica. Que no quiere decir gastárselo, como mucha gente dice. Para que se active la economía se lo tienen que gastar, tienen que consumir. No. Si lo ahorra y ese ahorro acaba en inversión productiva, no en ladrillo, ¿no? Sino que acaba en inversión productiva, eso será también bueno para el país y eso contribuirá no solamente a la recuperación económica, sino al crecimiento a largo plazo. Porque la diferencia entre el consumo y la inversión es que el consumo dura solamente pues, un periodo, dura solamente un poco tiempo. En cambio, la inversión, si se invierte en algo productivo, dura más tiempo, ¿no? Por tanto, no es verdad que haya que consumir para que la economía se recupere. Esa es otra de las falacias que nos cuentan. Lo importante es que si ese dinero se ahorra, que está muy bien para él y para el país, que se acabe invirtiendo bien. Para eso necesitamos un buen sistema financiero y que él tenga unos buenos asesores financieros que le digan dónde le viene bien invertir ese dinero para que al final sea bueno para él o para ella y también sea bueno para la marcha de la economía, porque se invierta en algo productivo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel. Yo me permito hacer un mínimo resumen de algunas de las cosas que has dicho acerca de estas consecuencias económicas de la COVID-19. Si me equivoco, me corriges, por favor. Por un lado, que China se va a convertir en un plazo, antes de que termine la década, en la primera potencia económica mundial. Sí. Y luego habrá algunas consecuencias manifiestamente desagradables. Por ejemplo, el medio ambiente será uno de los grandes perjudicados a la salida de esta crisis. Saldremos con más desigualdad y se reforzarán los nacionalismos. A cambio, habrá otros sectores vencedores, y a cambio esos son buenas noticias. Por ejemplo, algo que siempre estamos deseando y que casi nunca parece cumplirse, como es el reforzamiento de la investigación, de la ciencia y de la educación. Y también, por supuesto, del teletrabajo y de la digitalización. No sé si esto resume un poco tu visión, un resumen mínimo, pero son algunas de las notas que he tomado mientras hablabas y ya te digo, muchísimas gracias por tu charla, por tus conocimientos, porque afortunadamente además eres una persona que aúna los conocimientos teóricos de la universidad con el mundo práctico, y el mundo práctico incluido del gobierno, de los servicios de estudios de los bancos, de los consejos de administración de las empresas. Entonces ese perfil tan completo nos viene muy bien a todos para aprender de tus enormes conocimientos de economía. Decirte que has hecho un resumen perfecto, que no hubiera sido capaz de hacerlo perfectamente sintetizado, en un español perfecto como corresponde al Instituto Cervantes. Y agradecerte tanto el resumen como la invitación. Para mí siempre es un placer, porque me ayuda a ordenar las ideas, me ayuda a compartir compartir con los demás y a recibir input, que para mí siempre es es lo más importante. Es lo que llevo haciendo toda la vida prácticamente, salvo los años de la política, como profesor, y para mí es muy enriquecedor, por supuesto.
Estupendo. Bueno, pues el próximo 10 de noviembre tendremos a José Antonio Marina, que yo creo que es bien conocido, es un filósofo, escritor y pedagogo y además un hombre de opiniones sosegadas y claras y con un enorme éxito en sus libros y él nos va a iluminar sobre las secuelas del virus en la educación. Bueno, por hoy hemos terminado. Muchísimas gracias, Miguel, una vez más. Y muchísimas gracias a todos ustedes los que nos han seguido. Ya saben que además de aquellos que nos hayan seguido por Zoom, por esta plataforma, hay muchos otros que lo hacen a través de Facebook y dentro de unos días, quizá la próxima semana, tendremos la grabación completa y editada de toda esta charla en la cuenta, en el canal del Instituto Cervantes de Rabat en YouTube. Buenas noches desde Rabat a todos y muchísimas gracias de nuevo, Miguel. Muchas gracias a todos. Mucha suerte a todos. Gracias. Muy bien.